7 de la mañana con 37 minutos, 7 con 37 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Está ya con nosotros, como lo anunciamos, el legislador de la bancada de UNES, Pavel Muñoz, que nos acompaña en esta ocasión en vivo y en directo desde nuestros estudios. ¿Cómo está, asambleísta Muñoz? Buenos días, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Hoy hay expectativa por lo que puede ocurrir en la Asamblea Nacional. Hay una sesión que está convocada, sesión del Pleno convocada por la presidenta Guadalupe Llori. Previamente ella ha presentado medidas cautelares en contra del Pleno de la Asamblea Nacional, y en las últimas horas se conoció que incluso la bancada oficialista de Creo respalda la posible conformación de una comisión que evalúe al Consejo Administrativo de la legislatura. ¿Qué podemos esperar hoy de esta sesión que está prevista para las 11 horas? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia. Primero déjeme decirles que estoy contentísimo de estar ya en los estudios de la radio de los pichinchanos y las pichinchanas, con usted, con Alexis. Un abrazo para ambos y evidentemente un saludo cordial, cariñoso para la ciudadanía. Venía escuchando parte de su nota editorial y coincido con ustedes, ¿no? Lo que está pasando en el país es verdaderamente lastimoso, lamentable. Yo quiero, por respeto a mis otros compañeros, no utilizar la palabra circo, pero de alguna u otra manera cada vez más tentado, ¿no es cierto? Y habría que distinguir bien quiénes y cómo, porque tampoco voy a hacer una generalización que ponga en el mismo saco a los 137 asambleístas. Voy a separar primero a los míos, ¿no es cierto?, a los 47 de la bancada de la Revolución Ciudadana, porque siempre tuvimos claro para qué debería uno estar al frente de una institución, la primera función del Estado. Y es para representar a los ecuatorianos, no para representar al gobierno nacional. Y con esto, Licenia, lo que le quiero decir es lo que pasó en su momento le voy a poner en estos nombres, José Serrano, Elizabeth Cabezas, César Litardo, que a pesar de la mala administración que hizo César Litardo, termina siendo 10,000 veces mejor que el actual. Y Guadalupe Llori, terminan todos con una característica común: se entregan a los ejecutivos, tanto al de Moreno como al de Lazo, y no a la Asamblea Nacional. Y ahí usted tiene la debacle, ¿no? Y tal vez cierro con esto porque seguramente lo vamos a ir desmenuzando. Son, y creo que Alexis lo decía, aquellos que estuvieron vanagloriándose de la famosa jugada maestra de novatos, que además en el resultado final, ¿qué tiene usted cuando Creo le entrega a la alianza de Pachacutic y la ID la Asamblea Nacional? Tiene a Bella Jiménez, de la bancada de la ID, sacada por temas de corrupción. Tiene a los 5 legisladores de Pachacutic señalados por el propio presidente de la República. Yo no sé cómo él se desdobla tan fácilmente, si son sus aliados políticos para poner a Guadalupe Llori, diciendo que han estado, entre comillas, transaccionando, vendiendo sus votos. Tiene al líder de ese partido, que ha estado pidiendo que le perdonen sus deudas tributarias, ¿no es cierto?, a cambio de sus votos, como es Javier Hervas. Tiene en esas filas, ¿no es cierto?, a la señora Molina, me parece que es, Gisela Molina, bueno, yo no me acuerdo ni el apellido. Ella dice que ya se ha hecho famosa y que está contenta por hacerse famosa por una denuncia de corrupción. Esos son los aliados, ¿no es cierto?, de la jugada maestra del señor Lazo, y ahí tenemos los resultados. Legislador, qué gusto tenerle también ya presencial acá. A ver, yo en el comentario justamente me iba a la génesis de este show, para no decirle circo, ¿no? Es un show, además, de muy mal gusto. Y era precisamente eso, ¿no? O sea, primero Lazo termina aislando a sus aliados naturales, que eran el Partido Social Cristiano, con quienes ganó la elección presidencial, y después a UNES, que fíjese usted, revelación que hizo Francisco Jiménez hace pocos días en una entrevista con Jorge Ortiz, cuando el periodista le dijo el correísmo que les pidió, y Francisco Jiménez dijo: el correísmo no nos ha pedido nada. Terminan pactando con Pachacutic, con la idea, y lo que usted señalaba, Lazo termina vendiéndolos, diciendo que Pachacutic le han pedido ministerios, viceministerios, hasta dinero en efectivo. Ahí está la génesis de todo. Y yo decía, la génesis, ¿por qué? Porque en realidad este país ahora tiene hoja de ruta, o sea, ¿hacia dónde vamos? Analista política Tatiana Larrea el otro día nos decía: estamos en un camino sin retorno. Y yo la única hoja de ruta que veo es la del anticorreísmo. Es decir, como decían ayer los pelagatos, evitar el regreso de la Revolución Ciudadana y del correísmo al poder a como dé lugar. Y ahí están los resultados también de eso, que le llamaron descorreizar, porque a esto le pusieron un nombre, ¿no es cierto? Lo que había es que descorreizar al país. No había que construir más escuelas, había que descorreizar. No había que construir más hospitales, había que descorreizar. No había que consolidar las instituciones, había que descorreizar. No había que consolidar el sistema vial del país, había que descorreizar. No había que consolidar el sistema
que nos ha permitido tener la matriz energética más limpia del mundo con 8 centrales hidroeléctricas, había que descorreizar. Ahí están los resultados. Estos son los resultados que tiene la derecha para mostrar de la descorreización. ¿Y cuáles son esos resultados? Vamos a ver qué es lo que pasa con indicadores de seguridad, Alexis y Licenia, ¿no es cierto? En todo el país, particularmente en la zona 8, donde está Guayaquil, donde está Durán, por ejemplo, fíjense en cómo están los indicadores. No llegamos ni a, digamos, los 4 primeros meses del año, ya tenemos indicadores y cifras de inseguridad, violencia, criminalidad, delincuencia, asesinatos más altos que los del año anterior. 324 muertos en lo que va del año, en la zona 8. Además, y con lo que siguen sin poder contener, las crisis carcelarias. Seguimos teniendo un gravísimo problema de reestructurar la economía para generar empleo. Es decir, esos son los resultados de la descorreización. Esto es lo que la derecha mañana deberían, los representantes de la derecha, dar una rueda de prensa y decirle: ciudadanos, ustedes que han confiado en nosotros y que les ofrecimos la descorreización, aquí están los resultados concretos. Esto pasa en seguridad, esto pasa en economía, esto pasa en empleo. Es una locura, Alexis, que eso haya sido, digamos, la hoja de ruta que tenga el país. Yo puedo coincidir en alguna medida, o más bien dicho, coincidiendo, voy a darle un poquito la vuelta e ironizando. No sé si no tengamos hoja de ruta. Tenemos la hoja de ruta que estaba trazada en los años 80 y los 90, porque volvemos a ver, las leyes, por ejemplo, develan grandísimos conflictos de interés del presidente de la República respecto a acomodar su economía y las de los suyos. Y para que no digan que hablo en el aire, pongo 2 ejemplos. La eliminación del impuesto a las herencias, por ejemplo. Cabe que el presidente de la República, que sería potencialmente quien herede una gran fortuna a sus hijos, él mismo firme una ley para eliminar el impuesto de las herencias. Conflicto de intereses. Cabe que el presidente de la República, habiendo sido toda su vida parte, dueño incluso de un banco, haga las leyes para ampliar el margen de injerencia de los bancos en la economía nacional. Grave conflicto de interés. Que tenga parte de sus inversiones y patrimonio en paraísos fiscales y él desmonte el impuesto a la salida de divisas. Y cabe que llame a una ley para incentivar las inversiones cuando él mismo tiene parte de su patrimonio, ha dicho, fuera del país, sin traerlo para digamos, para la generación de empleo. Entonces, por Dios, ¿de qué estamos hablando? Esa es la hoja de ruta que tienen y nuevamente digo, ahí están los resultados de esa descorreización. Y también una cosa que yo quiero cerrar con esto, Alexis. Yo estuve en ese encuentro con el presidente de la República donde efectivamente no le pedimos nada, salvo que cumpla su oferta de campaña. Su oferta de campaña fue llamar a las Naciones Unidas para establecer una comisión de la verdad. Le dijimos, eso queremos que haga. No que nos dé la razón a nosotros, sino que cumpla su oferta de campaña. Y ponemos sobre la mesa algo que tiene la historia para mostrarnos. Lo que pasó, por ejemplo, en España, cuando España salió de la dictadura y entraba la democracia. Una suerte, porque la situación está así de sensible en el Ecuador, una suerte de pacto de la Moncloa que les ponga las fuerzas políticas con 3 objetivos de por medio y que se trabaje con esos 3 objetivos de por medio. Les valió un comino, Alexis, Licenia y Ciudadanía, les valió un comino. Hicieron la famosa jugada maestra y cierro con esto. Guadalupe Llori debería en varias ocasiones, desde mi punto de vista, haber bajado de su asiento de la presidencia de la Asamblea e ir como una asambleísta más a contradecir lo que le decían a grito pelado la gente de Creo. Usted no está ahí por digamos, por sus capacidades, está ahí porque le pusimos nosotros. Yo la primera vez dije, bueno, es una suerte como de reconocimiento de que son sus votos lo que le hayan puesto ahí, pero a la tercera ya me pareció una grosería, porque le estaban diciendo a la presidenta de la Asamblea Nacional, no hemos votado por sus capacidades, hemos votado para impedir que llegue el Partido Social Cristiano o la Revolución Ciudadana, y nuevamente ahí están los resultados. Ahora, asambleísta Muñoz, usted hablaba hace un momentito de la descorreización respecto al tema de la seguridad, y ayer el ministro Carrillo, el ministro del Interior, decía que detrás de esta masacre carcelaria, la última, la del Turi, también habría una especie de conspiración. No sé, no llegó tan lejos a señalar a una organización política como responsable de esa supuesta conspiración, pero volvemos a la teoría de la conspiración para justificar estos hechos de violencia, por ejemplo. ¿Qué opinión le merece eso por un lado? Y por otro, este recurso legal que ha presentado la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, de blindarse ante una eventual pérdida del cargo, si es que así se dan las cosas, ¿en qué medida esto va a dificultar la sesión convocada para hoy en la Asamblea? Si algún ciudadano que me está escuchando tiene a su mano, digamos, acceso a internet y me puede ayudar a buscar si conspiración es sinónimo de negligencia, tendría el ministro razón. Pero no, aquí lo que tenemos claramente es negligencia. Y la negligencia de un gobierno que lleva ya 10 meses, sentado en Carondelet y 10 años preparándose para llegar, y resulta que ahora esto le suena a conspiración de un ministro que, permítame además diseña paréntesis, ¿no es cierto?, está, a mí me parece esto un gravísimo error del presidente de la República,
porque pone un ministro que está nada más y nada menos que señalado sobre posibles delitos de lesa humanidad en un informe que es incentivado por la Defensoría del Pueblo, pero elaborado por una suerte de ciudadanos que hicieron una veeduría sobre el 2 de octubre. Entonces es gravísimo. Entonces no, aquí lo que hay es negligencia. Y negligencia nuevamente sobre pretexto de la escorreización y de ese liberalismo, neoliberalismo también del que señalaba Alexis. Porque ¿cuál es la tesis con la que ellos funcionan? ¿Cierto? Funcionan con la tesis de la austeridad como política de Estado. Y la austeridad como política de Estado tiene un resultado simple. Tienen más de 10.000 millones de dólares. Fíjense en lo que es esto. 10.000 millones de dólares, más del 10% del PIB, ¿no es cierto?, depositado afuera en reservas internacionales y aquí sin capacidad de atender bien la crisis carcelaria. Eso es el neoliberalismo. So pretexto de que deben supuestamente hacer un Estado más eficiente, más delgado, más esbelto, que no tenga gastos innecesarios, no pueden controlar las cárceles y ya están 10 meses, entonces eso se llama negligencia, y la negligencia en ningún caso es sinónimo de conspiración o que haya una fuerza social, política detrás de estos fenómenos. Cuando no saben cómo explicar algo, van a esas teorías, como usted bien dice, de conspiración. Y lo de la presidenta Yori también me parece nuevamente, ella pidió la semana anterior, tengo entendido, una salida digna. Y la que primero estaría ahí sí conspirando con una salida digna es ella mismo. Le está pidiendo en serio, señora Yori, a la justicia que intervenga para que los otros 136 asambleístas potencialmente tomemos una decisión. Y Liceña, pregúnteme, ¿qué decisión? La gravísima decisión de establecer una comisión que pueda evaluar el trabajo de ella y los otros 6 miembros del CAL. ¿Eso es un pecado? Eso está penado en el Código Integral Penal, es alguna barbaridad que pueda ser evaluado, digamos, de ella y el resto de funcionarios del CAL. No. Es que además si está convencida que ha hecho bien, lo mejor sería que la evalúen, ¿no? Pero claro, si cuando uno sabe la lección completa va a dar la prueba el otro día, ¿no es cierto?, con toda tranquilidad, porque sabe que ha hecho bien su trabajo, sabe que ha estudiado. Pero si se pone a sufrir, pues a sudar frío cuando no ha estudiado nada y dice saquen una hojita que vamos a tomar una prueba. Legislador, la semana pasada ocurrió algo que es bochornoso, o sea, digo, si fuera un ciudadano cualquiera, hasta uno, o sea, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Sí voy a venir mañana, total, me voy de vacaciones, ya no vengo. Pero no pasa nada, porque tú haces el programa y listo. Y es un noticiero más de los 400 que hay en el país, ¿no? Pero cuando se trata de la presidenta, es otra cosa. Pues la presidenta del primer poder del Estado. La semana anterior se reúne con los jefes de bancada. Salen los jefes de bancada. Yo particularmente le escuché a Ronnie Aliaga y a Esteban Torres, que dijeron que no había acuerdo. ¿Qué dijo la señora Zori? Que sí hubo acuerdo. Hace la convocatoria y a las 23 horas, casi a la medianoche, les coge de sorpresa y suspende la convocatoria que estaba prevista para el viernes al mediodía. Al siguiente día saca un tuit, un comunicado, desmintiendo ella a todos los demás jefes de bancada. Es decir, tenemos una presidenta de la Asamblea, además, legislador Pavel Muñoz, que les miente a ustedes y que le miente al país. Totalmente. Yo pensé que ya era grave que no conozca la ley que rige la función legislativa. O sea, este episodio que yo le cito es vergonzoso. Vergonzoso. Pensé que era grave que no conozca la ley de la función legislativa. Pensé que era grave que no conozca el procedimiento parlamentario. Ya me parece gravísimo que además mienta queriendo contradecir a los jefes de bancada que además expresaron al salir de esta reunión, que creo que terminó a las 6 de la tarde, si hubiera habido un acuerdo, ese mismo momento se hubiera anunciado. Y si el acuerdo hubiera sido suspender la sesión, nuevamente serían doblemente negligentes. Pues resulta que acuerdan supuestamente suspender la sesión del viernes y se demora a las 6 de la tarde y se demoran hasta cerca de la medianoche para anunciarlo. Pero permítanme, Liceña y Alexis, darles una anécdota, estas cosas que en el tras cámaras no se conversa, o que no necesariamente del país tiene por qué conocerlo. Previo a eso, Alexis, toman contacto con las bancadas y prácticamente nos plantean un tema de, miren, hagamos la cosa más llevadera. ¿Sí? ¿Por qué no hacemos la cosa un poquito más llevadera? Entonces decimos, bueno, ¿qué significaría hacer la cosa más llevadera? Nosotros mismos les planteamos, porque además Alexis un tema, ¿no? Están suspendidas varias reuniones y son tan brillantes que ella justamente busca reinstalar la sesión en la que está apelada la presidencia. Y no quería dar paso a la apelación de la presidencia, porque a todo esto
secretario de la Asamblea Nacional, que es secretario del Pleno de la Asamblea Nacional, no de la presidenta Yori. Es decir, él le debe responder al Pleno, a los 137, pero se ha convertido en alguien más de la corte de la presidenta Yori. Dice él que no tiene registrada, o sea, es el único que no registra una apelación de la presidenta cuando el país entero vio que Esteban Torres se levanta, que todo mundo nos levantamos de nuestros puestos, que apaga la luz, que cierra el sistema de audio, que sale corriendo con la escolta presidencial. Después de todo eso, el secretario dice, no sé qué habrá pasado, pero aquí no está apelada la presidencia. Y ella misma convoca a reinstalar esa sesión en la que está apelada y quiere convencerles a los asambleístas, Ronnie Aliaga, que planteó un punto de orden, y Esteban Torres, que planteó la apelación, que no había pasado nada. Por eso le dijimos, si usted convocó a esa sesión, mejor suspéndala, pero inmediatamente, a cambio de suspender esa sesión, convoque el día lunes a una nueva sesión. Entonces quiso todo. Planteó que la nueva reunión sea el viernes, planteó que no se suspendía la reunión y después, de manera loca, digamos, o de locos, termina diciendo que sí había un acuerdo cuando todo el mundo le está contradiciendo. Desmintiéndole hasta sus propios compañeros. Hasta sus propios compañeros. Si la gente de Pachacuti estuvo conversando con algunos para decir, creemos que efectivamente la cosa ya no pinta bien y por lo tanto hasta estaríamos de acuerdo en una comisión de evaluación siempre y cuando estos sean los miembros. Es decir, no, un desastre en el manejo de la Asamblea Nacional. Ahora, esta comisión de evaluación, o sea, a mí me sorprende el hecho que en las últimas horas hasta el oficialismo esté abierto a que se cree esta comisión. ¿Qué significaría eso? Que ya la señora Guadalupe Llori no tiene ni siquiera el respaldo de la bancada de Creo o de la bancada del BAN, que estaban trabajando conjuntamente con ella en pro del gobierno nacional. ¿Usted cree que ya está la suerte echada? Pero es que, Licenia, si usted me dice que, digamos, defecto 1, 2, 3, 4, 5, al defecto 20, ya usted mismo dirá, cierto, ya no puedo seguir apoyando a alguien que venía apoyando si tengo 20 defectos, 20 inconsistencias, 20 faltas al procedimiento legislativo presentado. Con lo cual a mí me parece ya una tosudez, si usted quiere, de aquellos que no estén dispuestos a crear una comisión de evaluación. Y Licenia, para el conocimiento de la ciudadanía, porque habría que hacer una pausa, ¿qué es una comisión de evaluación? ¿Qué supondría una comisión de evaluación? Que se tome cerca de un mes para poder evaluar, ¿no es cierto?, con pruebas, si usted quiere, de queja, de decir esto falló, y con pruebas de descargo de parte de los miembros del CAL, mentira, no, si lo hicimos, aquí están nuestros justificativos, fue adecuadamente hecho nuestro trabajo. En ese proceso de evaluación, después de cerca de un mes, van a terminar sugiriéndole a la Asamblea Nacional algunas opciones. ¿Cuál podrían ser ellas? ¿Qué opciones podría haber? Que no encontremos ningún incumplimiento y que toque incluso felicitarles, creo que poco factible, que los incumplimientos no sean tan graves como para plantear una salida ni de ella ni de nadie y que por lo tanto simplemente estemos frente a sanciones administrativas, o que efectivamente se le recomienda al Pleno un cambio de una parte o de la totalidad, por ejemplo, de los miembros del CAL. Cualquiera de esas tres posibles. Incluido su representante, el señor Aliaga. Fíjese, Alexis, si nosotros tendríamos una suerte de defender los espacios de poder, entre comillas, no plantearíamos una evaluación, porque ahí está Ronnie Aliaga. Y Ronnie Aliaga tenía una posición tan sensata que ha dicho, si al país lo mejor que se le puede hacer es incluso presentarle la renuncia, yo lo hago y motivo al resto de los miembros del CAL a que lo hagan. Porque a esta altura, Licenia, sea por vía de la evaluación, o sea por vía de una autoconvencimiento de los miembros del CAL, le pregunto, ¿no será deseable que acercándose el próximo 24 de mayo tengamos incluso una asamblea refrescada que ofrecerle al país? O sea, no es suficientemente delicado que una asamblea que ni siquiera cumple un año ya tenga niveles de desgaste cercanos a los de la asamblea anterior, pero a su periodo de finalización, es decir, de 4 años de gestión. Algo debería sensibilizarnos, y particularmente debería sensibilizar a la presidenta de la Asamblea Nacional. Si yo estuviera en sus zapatos, somos evidentemente personas distintas, pero yo sí habría un momento en el que razonaría, a ver, estoy al frente de un barco. Este barco, que es la primera función del Estado, debería tener una buena navegación, porque esto no es que me hace bien a mí, sino que le hace bien al país. Y al hacerle bien al país, también me hace bien a mí. Pero si estoy llevando la conducción de un barco a riesgo de hundir el barco, lo más sensato es decir, alguien que me ayude a conducir esto, porque ella no puede, no puede comerse la primera función del Estado. O sea, no pueden esas tosudeces terminar con esto. Y solo un último tema, porque estoy con Alexis en el tema de, volvamos a la génesis. ¿Qué provocó esto?
¿Por qué torcieron los principios de representatividad? Es decir, UNES tenía 49 y resulta que querían decir que tenía 2, torciendo las matemáticas, porque a nosotros nos correspondía administrar la Asamblea Nacional, pero como en la lógica de la descorreización, lo peor, según ellos, que le podía pasar es que alguien del correísmo esté ahí, entonces torcieron ese principio. Y torcieron el principio también de, si usted quiere, proporcionalidad, y entonces pusieron a bancadas minoritarias a asumir, ¿no es cierto?, una Asamblea Nacional en la cual se tiene que sostener una mayoría. Le sacaron a sus aliados, a quien le correspondía, por ejemplo, por derecho, haciendo lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, un cupo en el CAL también era el Partido Social Cristiano y les dejaron por fuera, y conformaron ellos este denominado BAN y los metieron ahí, ¿no?, en el CAL. A ver, usa una palabra en la Asamblea. Solo una cosita, Alexis, mire cuál es nuestra posición, que cuando a mí me pidieron que suba a esa reunión el día de la instalación, y yo les dije, yo jamás seré defensor del Partido Social Cristiano, pero ustedes cometen un gravísimo error institucional. Si esa es una bancada, debería tener puesto en el CAL, y nuevamente les importó un comino. Y les aislaron. Usa una palabra el asambleísta Muñoz que creo que describe bastante bien el momento que está atravesando la Asamblea Nacional. Estaba revisando, y creo que ya las perdí, estaba revisando hace un momento las cifras de Eureka, por cierto, va a estar nuestro último invitado, es representante de Eureka, ¿no?, de esta firma encuestadora. Una de las instituciones que más desgaste tiene, que más desprestigio ha sumado, es precisamente la Asamblea Nacional, pero ahí hay varios factores, legislador Muñoz, que tienen que ver con este desgaste de la Asamblea. Por un lado está ese capitán que no ha sabido conducir a buen puerto a su barco, que es la señora Yori, que indudablemente ha demostrado muchísima inoperancia, ineficiencia, inexperiencia, falta de olfato, de capacidad, de practicidad, porque además creo que experiencia no le hace falta, porque ha sido prefecta de su provincia en varias ocasiones, pero creo que sí fue una falta de olfato y de no saber leer y entender el momento político que está viviendo el país, y la confianza que depositó en ella el gobierno y las bancadas que sumaron sus votos para finalmente elegirla. Pero hay otros factores que son externos. Uno de esos es el Ejecutivo. O sea, quien más palo le ha dado a la Asamblea es precisamente el presidente Lasso y su gobierno. El gobierno, y obviamente teniendo a los grandes medios de comunicación como aliados fundamentales, ha impuesto el relato de que la Asamblea obstruye, obstaculiza, bloquea, no permite y genera ingobernabilidad. ¿Qué hacemos entonces? Digamos que mañana o pasado cambiamos de capitán del barco y ponemos, no sé, al asambleísta X, Y o Z de presidente de la Asamblea. Si seguimos teniendo la amenaza del Ejecutivo, que además ha chantajeado a la Asamblea cuantas veces ha podido con el fantasma de la muerte cruzada, ¿qué hacemos? Alexis, esta es una pregunta que nos daría para, digamos, largos minutos de reflexión muy interesantes de las causas de ese desprestigio de la Asamblea, pero yo diría al menos 4 de manera muy rápida. Número 1, todas las asambleas, todos los legislativos del mundo suelen ser los que tienen malas evaluaciones, porque al final ahí se procesan tributos o lo que fuera. Si es que eso es así, la asamblea, la conducción de la asamblea debería ser, ¿no es cierto?, más tinosa. Entonces, primer elemento, hay una suerte de desgaste natural de los legislativos. Segundo elemento, mala conducción de la asamblea. Tercer elemento, los problemas que habíamos señalado, que la jugada maestra realmente fue desde el primer día un disparo en el pie del gobierno. Con todas las diferencias que pueden tener, yo le preguntaría al gobierno, ¿usted no cree que para sus propósitos la asamblea estaría mejor administrada, por ejemplo, con quien sonaba en ese momento como Henry Kronfle? Yo no voy a contestar, que contesten ellos, pero entiendo que me dirán que sí, pues. Ahí también usted tiene esta suerte de inentendible o sí entendible, pero raro, ¿no es cierto?, conflicto de interés de los grandes capitales de este país, ¿no es cierto?, porque estamos hablando de 2 países que representan a los sectores de derecha de este país, a las élites económicas. Y finalmente, Alexis, lo que usted dice, el gobierno sabe que lo único bueno que ha tenido hasta este momento es el proceso de vacunación. El gobierno, si es que es sensato, debería saber que su política es absolutamente antipopular. Por quien cree que el despido de las personas es popular, ¿no es cierto?, está equivocado. Es tan claro, o más bien dicho, tan consciente desde mi punto de vista el gobierno en su antipopularidad, que recuerden ustedes cuando presentaron esa ley que quería poner reformas laborales. Si recuerda, la ciudadanía recuerda que planteaban un artículo
La gente puede creer que me estoy burlando, ¿no? Pero esto decía, empleador por despedirle. Si mañana, el Liceña me está dando la razón, si mañana un empleador le vota a un trabajador, el trabajador tenía que indemnizar al empleador que le estaba votando. Eso llegaron a poner en un proyecto de ley. Entonces sabe que tiene políticas antipopulares. Por lo tanto, entenderé yo, Alexis, que la recomendación de sus estrategas fue, a ver, presidente, usted se va a desgastar y se va a desgastar rápido. La única salida tiene es poner a todo el aparataje comunicacional suyo y ajeno de los grandes medios de comunicación, que son, digamos, los portavoces del gobierno, porque no tiene solo un portavoz, tiene como, basta ver los noticieros de la mañana, ¿no es cierto?, y aparecen como 8 portavoces del gobierno. Poner a todo ese aparataje a desprestigiar a la Asamblea más rápidamente que lo que se desprestigia al Ejecutivo. Y sabiendo que la Asamblea ha dado pretexto con los casos que señalé, Bella Jiménez, estos 5 asambleístas o lo que fuera, es claro que el Ejecutivo está en una cruzada para que en esa cruzada el objetivo es desgastarle a la Asamblea más rápido que desgastarse el Ejecutivo. Y en eso debo reconocer que con todas las críticas que podemos hacer, digamos, al gobierno, lo vienen haciendo bien. Pero no lo vienen haciendo bien solamente porque, digamos, sean buenísimos en esto, sino porque tienen a los grandes medios de comunicación como sus aliados. En las notas editoriales de cualquier noticiero que usted tenga en el país, ¿cuánto se le destina en este momento a analizar dónde está la falta de política pública del gobierno y cuánto se le está destinando a analizar lo que pasa en la Asamblea Nacional? La proporción 90, debe ser 95, ¿no es cierto? Ahora, Ya por, o 99-0. Algo, una cosa así, ¿no es cierto? Porque lo otro seguramente copa el tema de Crónica Roja. Entonces tiene, le han planteado a los grandes medios de comunicación la cruzada de desprestigiar a la Asamblea más rápidamente que el Ejecutivo. Ahora, en este escenario, legislador, ya para finalizar, ¿qué papel va a jugar el nuevo ministro de Gobierno? Colega de ustedes en la Asamblea Nacional, señor Francisco Jiménez, que es el nuevo ministro de Gobierno. ¿Qué papel va a jugar? Él se ha mostrado, al menos en sus primeras intervenciones, como más abierto, como que va a ser el intento de dialogar con los diferentes sectores políticos para evitar llegar o a la muerte cruzada o a la consulta popular y poder trabajar en conjunto. ¿Cómo mira usted esa nominación y la posibilidad de que se puedan encontrar Ejecutivo y Asamblea y que resuelvan todas sus diferencias? Yo trato, Liceña, que un principio de mi forma de hacer política sea el respeto de las otras personas. E inicio ese respeto con mis adversarios políticos, porque yo jamás los tildo de enemigos políticos, sino de adversarios políticos. Así como puedo reconocer, con todas las diferencias inmensas que tenemos con la señora Yori, puedo respetar su trayectoria política. Y de Francisco Jiménez respeto su talante de poder conversar. Me parece que es una persona sensata. Y por lo tanto yo la semana anterior hice 2 apreciaciones sobre eso. Tan sensata que justamente todo ese aparato mediático ya le ha empezado a dar palo durante todos estos días, ¿no? Exactamente, ¿no es cierto? Porque así de loco también está a ratos del medio el país y determinados sectores de comunicación, ¿no? Al que es sensato le atacan, porque claro, debería ser odiador, debería estar en contra de la Revolución Ciudadana, debería cometer el mismo delito de odio que otros, ¿no? Pero dije, y ahora podría decirlo así, creo que el presidente borró con el codo lo que hizo con la mano. Porque la designación de Carrillo me parece mala designación, pero la designación de Francisco Jiménez me parece una buena designación. Sin embargo, tiene el lado de la moneda A, es positivo porque ha puesto en el gobierno a alguien con talante de diálogo. El lado negativo, el lado B de la moneda, es que lastimosamente, creo, perdió en la Asamblea Nacional, dentro de la Asamblea Nacional, alguien con ese talante de diálogo. Me parece que no le va quedando dentro de la Asamblea, en la bancada, alguien con ese talante de diálogo. Pero para cerrar, Liceña, le quiero criticar una primera cosa respetuosamente a Francisco Jiménez. Su primera declaración, después de ser designado ministro, es que habría que sostener a la señora Yori y no dar paso a ese proceso de evaluación. Creo que en eso se equivoca, porque si ya quien preside la Asamblea Nacional lo que menos está haciendo es presidir la Asamblea Nacional, uno tiene que efectivamente dar paso a esa comisión de evaluación. Yo, antes de cerrar, le quiero plantear al asambleísta Pavel Muñoz una inquietud que es más local, que tiene que ver con Quito. Hay un ambiente de pesimismo, de desesperanza súper fuerte en todo el país. Y eso se está reflejando también en lo que pasa en Quito, que es una ciudad que desde 2014 ha venido de tumbo en tumbo, ¿no? 3 administraciones municipales realmente malas. Empezamos con Rodas, después vino Yunda y ahora Guarderas. Y la ciudad está completamente olvidada. Por donde uno vaya, aquí no hay un lugar de la ciudad que uno pueda decir en qué buenas condiciones está Quito.
tan mal está la situación de la ciudad, legislador Muñoz, que el tema de la movilidad del transporte, que antes era como la principal preocupación que teníamos los quiteños, o sea, estaban, digamos que de alguna manera resueltos otros problemas, que la movilidad era lo que más nos preocupaba. Resulta que ahora es como el tercero, cuarto en importancia, porque lo que más nos preocupa en Quito es la inseguridad, porque te matan, te roban, te asaltan en todo lado, y la falta de empleo y de oportunidades. ¿Qué pasa con Quito? Le pregunto esto a Pavel Muñoz, porque se ha hablado mucho de su nombre y porque estamos en un año preelectoral. A ver, Alexis, primero quisiera decir lo que siento cuando me hace la pregunta, ¿no es cierto? Y creo sinceramente decirle que yo diría que mi corazón está tatuado en dos partes. La primera mitad es amarillo, azul y rojo, y la otra mitad es azul y rojo, digamos, porque yo me considero, si hay una identidad que tengo consolidada fuertemente, digamos, la identidad de quiteño, de ser parte de esta ciudad. Y cuando usted me hace esta pregunta, me duele lo que está pasando en la ciudad capital. Entre otras cosas, me demoré unos minutos porque hay tráfico, pero además porque esquivar todos los huecos que hay en la ciudad, digamos, nos hace que nos demoremos un poquito más. Pero esos terminan siendo problemas que nos afectan, pero secundarios respecto a lo que usted señala. El día miércoles estuve haciendo mi rendición de cuentas en el barrio Ecuador, que es un barrio bastante popular de la parroquia rural más grande que tiene el Ecuador, que es Calderón. Y a las 7:30 de la noche me dijeron, asambleísta, le recomendamos que ya salga porque pasados unos minutos ya todos nos sentimos inseguros y nos da preocupación de poder, digamos, asegurar que usted y su equipo estén tranquilos en el barrio. Que hayamos llegado a estos puntos, Alexis, hace que la ciudad abandonada como lo está desde la época Rodas tenga efectivamente que reconstruirse en todos los aspectos. Pero si algo debemos empezar a hacer es los temas de seguridad. No puede ser que estemos con pánico de llegar más allá de las 8 de la noche a nuestra casa, ¿no es cierto?, porque tenemos un problema de inseguridad. No puede ser que la primera tentación que tenemos cuando hace sol y llegamos a un semáforo es cerrar la ventana porque creemos que nos van a arranchar el celular o nos van a robar. No puede ser, digamos, que tengamos desde los temas de femicidio que han crecido, ¿no es cierto?, hasta los temas de asesinato, de sicariato, que en este país lastimosamente un sicariato se ve en las noticias de Crónica Roja, por $500 le mató a lo que fuera. Es increíble lo que nuevamente por ese proceso de descorreización generaron en el país, y la ciudad capital, como el resto de ciudades del país, está enfrentando eso, así que me duele. Vamos a trabajar desde la Asamblea Nacional, a pesar de que este no es efectivamente el ámbito de acción de la Asamblea Nacional, pero en un plan de seguridad, Alexis, porque seguridad, empleo, bienestar social, tema de movilidad, son al menos regularización de barrios, son al menos los problemas que esta ciudad deberá enfrentar y recuperar, ¿no es cierto?, la ciudad capital para que vuelva a ser la principal capital de América Latina y de orgullo a los que nacimos aquí o a los que vivimos aquí de ser quiteños. ¿Usted no descarta entonces, digamos, una posibilidad de apostarle en las elecciones seccionales del 23? No descarto, Alexis, no quiero descartar, me parece que lo responsable no es no descartar esa opción, así como es responsable que mientras esa opción madure, mi énfasis central sea la legislatura, así que las dos cosas, ni lo descarto, pero evidentemente en este momento mi énfasis central es tratar de ayudar a solucionar todos los problemas de los que hemos hablado en la primera parte en la Asamblea Nacional. Muy bien, ahí pasará lo que pasó con el señor Francisco Jiménez, que tendremos un buen candidato, pero se perderá un buen asambleísta. Gracias por eso, Licelia, muchísimas gracias.